El Señor te reveló que el jet set se iba a caer y toda la cosa. Tú fuiste al jet set y dijiste y hablaste. Tú fuiste donde el Señor le dejaste, al señor Antonio Espaillat, le dejaste un correo diciendo, mira, el Señor me reveló esto y aquello. Tú hiciste la diligencia para que esas personas puedan tomar asunto. Pasa la tragedia y entonces que tú sales diciendo que Dios te reveló. O sea, Déjalo ahí. Ayúdame ahí, siervo de Dios. Porque me estás calentando los evangelios. No, espérate, varón. De la actualidad. No, es que no se le puede poner paño tibio a la cosa. Hay que ser coherente. ¿Cómo tú defenderías a Dios en medio de la catástrofe? Si Dios es bueno, por ejemplo, ¿por qué permite tantas cosas? Ante la catástrofe, ante los momentos buenos de la vida, ante los momentos difíciles, Dios es el mismo. Y Él siempre está. La culpa no es de Dios, porque Dios nunca nos ha abandonado. El problema está que nosotros hemos abandonado a Dios. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, Para Él morimos. ¿verdad? O sea, que vivamos o moramos, de Él somos. Entonces, hay veces que nosotros cuestionamos a Dios por las circunstancias malas, pero tampoco queremos cuestionar a Dios cuando las circunstancias son buenas a nuestro favor. Señor, porque tú ¿Me entiendes? me diste este buen empleo. Señor, mira, ¿Cómo tú haces la diferencia, por ejemplo, en una catástrofe y el día que te tocó morir? Exacto, porque ¿Cómo tú haces la diferencia? ahí todo el mundo quiere fallecer sus días acostado en su cama a los 105 años. No, honestamente. Y eso, durmiendo, o sea, que no está despierto. O sea, en profundo sueño se apagó el corazón o el cerebro y ya. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Juan? Juan fue Esteban, por ejemplo, que fue apedreado. Entonces, y ellos cuestionaron a Dios por su forma de morir. ¡Eso! ¡Aleluya! Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano y amigo, en este hermoso día. Hoy estamos aquí una vez más en una nueva sección de Contenidos de Vida, respuestas asertivas en un mundo complicado. Así es. Y junto a este maravilloso equipo que se van a presentar ahora para bendecir tu vida, estaremos aquí con un tema bien interesante. Vamos a comenzar por esta bella dama. Ay. Buenas tardes. Yarixa Castillo, un gusto poder compartir con ustedes una vez más. ¡Qué bendición! ¿Y usted? Karen Maleno, que sea el Señor bendiciendo ricamente su vida en este hermoso día. Wow. Wow. Y el estimado de allá, el hombre de la gorra. El estimado aquí. Muchas bendiciones para todos. Yo soy Harrison Tejeda. Un gusto y un placer estar aquí en Contenido de Vida. Me siento bien. Me siento en familia. En casa. En ¡Qué casa. bendición! Amén. Y su hermano Luis de los Santos por este lugar. Y hoy le hemos dado vacaciones a nuestro hermano Luis, mi tocayo. Ay. Estamos aquí, ¿verdad?, para compartir un tema bien interesante, serio y un poquito de intriga. Un tema que en estos días se ha repercutado mucho en nuestro país. Y es una pregunta que ha cuestionado mucho a Dios. No sé por qué hemos cuestionado a Dios, pero lo hemos puesto en tela de juicio. Y es, ¿dónde está Dios en medio de la catástrofe? Wow. ¿Dónde está el Señor en medio de la catástrofe? En medio de todas esas catástrofes. Dice David en el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yes. Qué verso tan poderoso. Parece que David también tuvo mucha catástrofe en su vida y tuvo que pronunciar eso en medio de su lucha y dificultad. Y para entender bien este tema, viene generando mucho lo que es a nivel del tiempo una pregunta como esta, porque hemos en el mundo desde el principio de la creación hemos sufrido catástrofe. La Biblia habla de algunas catástrofes físicas, por ejemplo el diluvio es una catástrofe. También la parte de Sodoma y Gomorra es una catástrofe, aunque fue un juicio divino, pero también es una catástrofe. Y también se cuentan catástrofes espirituales, como la caída del hombre a nivel de obediencia delante de Dios, la caída del hombre al nivel de comunión con Dios, esa conexión que se perdió. Entonces, esa es la catástrofe más grande, que la gente lo ignora, que uno como, al final la iglesia tiene que dar a entender que esa es la catástrofe más grande, pero
En este caso, queremos un poquito extendernos un poquito más hacia el nivel de catástrofe e irnos un poquito a lo que la gente muchas veces le afecta mucho, que es la catástrofe que afecta el cuerpo y muchas veces la parte de las emociones del alma, que ahí entra la parte de la salvación también, pero Sí. eh, en este caso, pues uno tiene que hablar de acuerdo a lo que la palabra enseña, que es la base que nosotros tenemos. Y Así es. yo quisiera ver, Yarixa, tú que has analizado mucho estas preguntas, ¿verdad? A nivel del público, ¿qué te parece a veces este tema que ponemos a Dios en tela de juicio? ¿Cómo tú defenderías a Dios en medio de la catástrofe? Si Dios es bueno, por ejemplo, ¿por qué Porque permite permite. tantas cosas? Sí, sí, sí. Lo primero es decir que Dios no se mueve. En Dios dice que no hay mudanza, no hay sombra de variación. Él no cambia como nosotros, ¿verdad? Que en momentos difíciles nuestro estado de ánimo cambia, nuestro cuerpo también comienza a sentir dificultades, pero Dios no. Ante la catástrofe, ante los momentos buenos de la vida, ante los momentos difíciles, Dios es el mismo. Y Él siempre está. Y es una pregunta que realmente surge y es normal que surja en los seres humanos. ¿Por qué Dios permite que nos pasen estas cosas? Y yo creo que esto es parte del ser humano. Como hay momentos buenos, momentos de felicidad, de alegría, de gozo, también esta vida trae problemas, trae dificultades, trae momentos difíciles. Y yo creo que Dios está, tanto en los momentos de felicidad como en los momentos de tristeza. Amén. Así es, así es. Karen, en el caso tuyo, por ejemplo, si te tocaría defender al Señor, ¿cómo tú responderías a un incrédulo, por ejemplo, a un ateo, a alguien que no cree en Dios, que te hace esa pregunta, la misma que le hicimos ahora a Yarixa? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tantas dificultades o esas catástrofes en el mundo? Yo creo que el origen de todo esto, la gente anda buscando culpar a Dios de esta situación, pero la culpa no es de Dios, Mm, porque Dios nunca nos ha abandonado. El problema está que nosotros hemos abandonado a Dios. Eso está muy Y al profundo. nosotros, los hijos de Dios, los seres creados por Dios, abandonar a Dios, a raíz de ese abandono, de ese descuido, de esa vida de libertad, de ese espaldarazo a Dios, ha venido todas estas consecuencias que hoy en día estamos viendo a la humanidad. Todo esto que ha acontecido es a raíz de que el hombre ha abandonado a su creador. O sea, que podemos categorizar las catástrofes como el abandono del hombre Del hombre hacia Dios. hacia Dios. El corazón del hombre que ha trazado su propio camino es que lo ha conllevado a caer en el precipicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Todo lo que se conduce fuera del precepto del Señor, del camino del Señor, lo conduce al hombre a un camino de muerte. Entonces, el alejamiento de Dios es lo que ha conllevado al hombre a sufrir todas estas catástrofes que está viviendo hoy en día, lamentablemente. Y en este caso, por ejemplo, si yo fuera, te estoy hablando desde el punto de vista no creyente, pero en este caso, si el creyente te dice, pero ¿qué pasa con los creyentes que sí reciben, también son parte de las consecuencias de estas catástrofes y ellos sirven al Señor? Yo, Es- Ujú, yo quería decir algo con respecto a lo que Karen estaba hablando. Y ujú. es que yo no lo veo de esta manera, porque en la Biblia se registra que muchas de las personas que servían al Señor, de hecho muchos de los discípulos del Señor, sus muertes fueron las muertes más trágicas de la historia. A diferencia de la muerte de nuestro Señor, de Jesús, pero muchos de estos discípulos murieron apedreados, murieron aserrados. Entonces,
no necesariamente el mal le ocurre solamente a las personas que están alejadas de Dios, no, porque lo que Dios asegura de nosotros, aparte de que, ¿verdad?, que nos da muchos momentos de alegría y felicidad en esta tierra, lo que es más importante para Dios es lo que está adentro, nuestra alma. ¿Cuál es el punto aquí importante? Ya sea para el creyente o no creyente, que cuando llegue ese momento de partir de esta tierra, que no se sabe cómo va a ser, porque a muchos hijos de Dios también han muerto trágicamente, y no quiere decir de que Dios no haya estado con ellos, no. Lo importante es estar a cuenta con Dios cuando ese momento nos llegue, no importa cuándo sea. Exacto. Ni cómo sea. Y mira que ustedes van de la mano en la misma línea. Al final todo cae en mantener la comunión con Dios. Estimado, que usted me responde con tocante esa pregunta. Imagínese que yo, siendo un ateo, le diga, estimado, ustedes que hablan tanto de Dios, ¿dónde está ese Dios cuando pasan ese tipo de situaciones? En lo trágico, ¿verdad? En lo trágico. Vámonos en contexto. Todo ser humano tiene un proceso de nacer, crecer y morir. Aquí estamos hablando en la circunstancia en la cual tú vas a morir. Una circunstancia para nosotros a nivel moral trágica. Pero eso no quita de que tú no vayas a morir. Morir que te choque una patana, y excúseme la expresión que tal vez es muy fuerte, pero morir también de un paro cardíaco. Son dos personas que fallecieron. ¿Me entiendes? Entonces la gente a veces juzga de acuerdo a su moral la circunstancia en la que moriste. La Biblia dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Verdad? O sea, que vivamos o moramos, de Él somos. Entonces, aquí no se pone en tela de juicio por qué Dios permite, porque como quiera tú vas a tener que pasar por el umbral del fallecimiento. ¿Me entiendes? Aquí lo que se pone en tela de juicio es el poder de Dios en el momento. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente las personas, para algo bueno y para algo beneficioso, nunca cuestionan a Dios. ¿Me entiendes? O sea, en el sentido de que Ruby Pérez una vez en un video decía que le hicieron una pregunta referente a su esposa cuando falleció y le preguntaron por qué él no se cuestionaba si su esposa había fallecido o no le cuestionaba a Dios. Él dijo, es que yo no le puedo cuestionar a Dios. Porque yo no le cuestioné a él cuando yo estaba en Jaina, pasando hambre, y él me sacó de Jaina y me dio una voz única que nadie tenía. Yo no le cuestioné a Dios por eso. Entonces, hay veces que nosotros cuestionamos a Dios por las circunstancias malas, pero tampoco queremos cuestionar a Dios cuando las circunstancias son buenas a nuestro favor. Ay, Señor, ¿por qué tú me diste este buen empleo? Señor, mira. ¿Me entiendes? No, porque mira, buena jipeta que el tema es ahora. ¿Cómo tú haces la diferencia, por ejemplo, en una catástrofe y el día que te tocó morir? Exacto, porque ¿Cómo tú haces la diferencia? ahí entra lo que se llama ¿cómo decirte? Mira, en contexto, todo el mundo quiere fallecer sus días acostado en su cama a los 105 años. No, honestamente, como que la mayoría no quiere morir. Exacto. O sea, porque es la pregunta. en esencia, en verdad, Dios diseñó al ser humano para ser eterno, ¿me entiendes? Ahora, por la condición del pecado y la cosa, ya uno tiene que pasar ese umbral. Pero todo el mundo quiere poder fallecer lo más viejo posible, ¿verdad? Lleno de días, como decía la palabra de Dios. Lleno de salud. Lleno de... Vigoroso. ¿Verdad? Y acostado en su cama. Y eso, durmiendo, o sea, que no está despierto. O sea, en profundo sueño se apagó el corazón o el cerebro y ya. Ahí es que todo el mundo quiere, pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Si vamos al contexto de la Biblia, ¿verdad? Y vemos en la forma en que murieron cada uno de los apóstoles del Señor, fueron en forma trágica. Si vamos al contexto, fueron de forma trágica. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Juan? Juan fue Esteban, por ejemplo, que fue apedreado. Entonces, y ellos cuestionaron a Dios por su forma de morir. Cuestionaron al Señor, cuestionaron a la Biblia. No. Entonces, hay veces que tú no puedes cuestionar la forma en que la persona muere porque quedó de morir. Pero lo de ellos no fue por catástrofes naturales. Ok. Lo de ellos no fue por catástrofe, ¿verdad? Porque ahí es que entra entonces, si a catástrofe vamos, ahí es que entra la mano humana. Ahí entra la mano humana y la negligencia. Ok. Vamos, detente ahí, porque no vaya a ser que llegue allá porque esa parte yo quería dejarla como para último. ¿Cómo tú, por ejemplo,
tú sabes que cuando hablamos de catástrofe, Sí, estamos englobando una situación que Exacto. envolvió a más de una persona. Sí. En este caso puede ser 2 o 3. En nuestro país, para entrar en contexto, acá en República Dominicana, hemos tenido catástrofes de diferentes índoles. Gracias a Dios, en comparación con otras naciones, sí. no hemos tenido como esas catástrofes bien grandes, Sí. grandes y que la gente sabe. O sea, Mm. si usted estudia la geografía en otros países, usted va a notar que, oye, estamos bien aquí. Exacto. Ahora, aquí, por ejemplo, hace un tiempo atrás, un tiempo de lluvia, Sí, habían unas cuantas personas, creo que por la Máximo Gómez, sí. lamentablemente, Ujú. que le cayó un muro al carro donde ellos iban. Ahí fallecieron, no sé si 5 o 6, no sé si... Sí, unos cuantos. sí. hicieron. Y lamentablemente creo que ahí había también una mujer que no era de este país o había Sí, sí, llegado sí, sí. recientemente. Una familia iba en el Una auto familia y- completa. sí, Es sí, una sí. catástrofe. La otra catástrofe que podíamos mencionar es esos huracanes, por ejemplo, que se Sí. llevan las casas de inclusive cristianos Sí, que lamentablemente no tienen otro lugar donde vivir. sí. Y la más reciente que vivimos, que es la que tú La mencionabas, del Jet Set. exacto, la del Sí, Jet Set. realmente. Entonces, en nuestro país han habido muchas personas que han cuestionado a la parte del Señor, porque tú sabes que nuestro país es un país bastante cristiano, un país que Sí, se sí, sí. inclina mucho por las cosas del Señor. La fe. Así que hay que meter a Dios dentro de la ecuación de juicio. ¿Por qué permite o por qué Ok. permitió que muera tanta gente si inclusive mucha de esa gente iba a la iglesia, Sí. mucha de esa gente eran cristianos según las informaciones que dan los familiares, mucha de esa gente posiblemente tenían a Dios en un alta estima de su vida? Entonces, he escuchado periodistas, ustedes también lo han visto, que han dicho, pero ¿y si Dios es tan bueno como ustedes los evangélicos predican? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no impidió que eso Que eso pasara? pasara. Que niños se Yo, quedaran huérfanos, sí. que etcétera. O sea, Yo te entiendo. Ujú. Bien aquí. El concepto de algo trágico, ¿verdad? ujú, Yo lo veo de esta manera. Donde la gente a veces se cuestiona, hay que cuestionar también la mano humana. Porque cuando vamos a los lados del Medio Oriente, siempre hay bombas y muere mucha gente. Y eso son Lamentablemente. catástrofes, ¿verdad? Pero Provocada. son provocadas por. ujú. ¿Me entiendes? Ahí hay mano humana. Entonces tú venir a decirle, a cuestionar a Dios por qué esto sucede, donde tú sabes que está sucediendo por la maldad por la maldad del hombre en el corazón, Que era lo que las decía. guerras y todas las cosas. O sea, tiene una razón de ser. ¿Me entiendes? Mm, Entonces, cuando vemos muchas catástrofes así, que el 90% son así, son catástrofes provocadas, ¿me entiendes? Esa que tú mencionas del túnel, ujú. eso tenía una semana ahí, queriéndose, botando agua por las grietas, ¿tú entiendes? Sí. Wow. Tenía un tiempo prudente y obviamente, loco, todo da indicio, men, de que Mm. puede suceder algo. Ujú. E incluso la tragedia en el Jexe daba inicio también, porque habían escombros, el techo filtraba, o sea, si nos vamos a un plano, O todo sea que avisa. ahí podemos también podemos optar por la negligencia humana. Sí, Sí. ahí entramos con la negligencia humana. Entonces, incluso hasta en el mismo cuerpo, todo te preavisa. El cuerpo te dice cuando el cuerpo está fañoso, que necesita hidratarse, necesita comer. O sea, el cuerpo te avisa, oye, Tengo hambre. tengo una deficiencia, ayúdame, corrígela. Sí, sí. Entonces, hay veces que vemos las cosas, pero siempre hay una mano de algo, ¿me entiendes? Una Ujú. negligencia de alguien, algo que desata una tragedia en cadena que sale mucha gente perjudicada. ¿Tú Sí, entiendes? realmente, Yarisa, por ejemplo, ¿qué tú le dirías ya tú sabes que para finalizar esta sesión, qué tú le dirías a ese público que está esperando una respuesta similar a esta pregunta tan cuestionante? Mira, lo primero que quiero decirles es que hasta cierto punto es normal preguntarnos por qué ante Ujú. algo que desconocemos, que no sabemos. Es como los niños. No sé si ustedes han tenido conversación con los niños que de todo quieren saber, que por qué el televisor prende, que cómo prende, que por qué papá no ha llegado. Preguntas que muchas veces la mamá no sabe cómo responder, ¿verdad? Porque no todo tiene respuesta y no todo el niño va a entenderlo si se lo explican. Entonces, hasta cierto punto es normal hacernos preguntas de por qué sucedió esto, cómo. Es algo
que es humano, el preguntarnos por qué. Algo como natural, que sale de Natural, nosotros. sí, es parte de nuestra naturalidad, el preguntarnos por qué. Y también quería decir que Dios, como dije anteriormente, Dios, y ese es el mensaje que quiero dejarle a todos los oyentes y todos los que nos están viendo. Dios nos ama. Así Amén. es. Independientemente de nuestra condición y situación, aún en el dolor que estamos atravesando, aún debajo de esos escombros, Dios está ahí, de nuestro lado, abrazándonos y diciendo estoy contigo. Él no se muda ni nos da la espalda ante situaciones difíciles, que es lo que muchos piensan, que Dios se gira y dice no me interesa su vida. Cuando estamos pasando momentos difíciles, no. En momentos de dificultad, Dios está ahí abrazándonos o pidiendo que le miremos a Él, haciéndonos señas como un tráfico, aquí estoy para ti, pero muchas veces pensamos que Él se va y solamente está en los momentos de alegría y felicidad. No, en momentos de dificultad y de tristeza, Dios está con nosotros. Amén, así es. Así es. Y mira que ahorita recordé mientras tú hablabas algo que Sí. decía Karen relacionado a eso. La intención de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, o sea, por encima de todo eso. Y Karen, por ejemplo, si alguien se te acerca y te dice, Karen, mi vida está afligida por tantas situaciones que está pasando hoy, ¿qué tú me recomiendas? Porque realmente no encuentro una respuesta, como decía Yarixa, a tantas preguntas. Y al final tú sabes que uno como siervo del Señor tiene que por lo menos darle esperanza. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Bueno, yo a esa persona le diría que si es una persona que está alejado de Dios, Ujú. que se acerque al Señor Jesús, que se acerque a Dios. La Biblia enseña que el que llama, se le responde, y el que toca, se le abre. Dios no está ajeno a las circunstancias que están pasando. Dios no está ajeno a tu vida incluso. Y hay una palabra que hace énfasis en los evangelios, que dice que si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de ti que te creó, que te formó, que te dio la vida? Sí es. ¿Acaso ustedes creen que a Dios no le duele el sufrimiento del hombre? El sufrimiento de sus hijos. A Dios le duele el sufrimiento de sus hijos, porque Dios es nuestro Padre, Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, en Dios hay refugio. El Señor dice en su palabra que Él es nuestro refugio. Así es. Entonces, yo te recomendaría que te acerques al Señor, que el Señor te va a dar ese consuelo, que el Señor te va a dar ese refugio, que el Señor te va a dar esa fortaleza. Llega en un momento determinado, yo sé que a todos nos ha acontecido diferentes tipos de situaciones difíciles en nuestras vidas. Así es. Cada uno de los que estamos aquí, aunque usted no vea quizás tranquilo, pero yo sé que cada quien está pasando una situación y aunque estemos en el camino, está pasando por una situación adversa, porque eso es parte de la vida del hombre. Las situaciones, el Señor dice en su palabra, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero ¿cuál es nuestra seguridad? Es que podemos confiar en Dios porque Dios es nuestra fortaleza. Entonces, esa es Así nuestra es. esperanza, que tenemos esa fortaleza que viene solamente de Dios. Muchas personas andan buscando la paz, pero una paz que es pasajera. Pero el Señor muestra un camino mejor. El Señor te muestra la verdadera paz que es solamente en Cristo Jesús. Dice en su palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, porque como la da el mundo es pasajera, eso es efímero. Pero como la paz que Dios da, dice que esa es la que permanece y permanece para siempre. Yo te invito a que te refugies en Dios y que busques en el Señor la fortaleza que tu corazón necesita, porque el que llama, se le abrirá. Y al que llama, se le responderá. Y al que toca, se le va a abrir. Amén, Que Dios te guarde. amén, así es. Y estimado, por ejemplo, si yo te diría como cristiano, ¿cuál tú crees que debería ser la posición de la iglesia ahora? La posición de la iglesia ahora. En medio de que, Esta como tragedia. iglesia, Sí. en breve, en síntesis, sí. en síntesis, ¿cómo tú le imagínate un grupo de pastores que tú tienes ahí, de los Ok. más influyentes Ok. de la República Dominicana, y le diga la posición de la iglesia según la Biblia o según lo que yo creo es esto? La posición de la iglesia, según la Biblia, es dar esperanza, dar solución y salvación a las personas afligidas. Acuérdase que el mismo Salomón decía, es mejor estar en un lugar de aflicción que en lugar de cumpleaños y de fiesta,
Porque realmente cuando las personas se ven estas circunstancias, llegan a estas circunstancias, afinan sus pensamientos en que realmente la vida es corta. Acuérdate que todos tenemos un reloj en el pecho. Todo el mundo tiene tiempo en el pecho. Todo es pasajero. El único aquí eterno es el Señor. Así es. Entonces, creo que lo más beneficioso que la iglesia podría hacer es dar esperanza. Esperanza de que la vida sigue después de la muerte, aunque usted no lo crea. Si usted acepta al Señor, sí hay vida después de la muerte. O sea, que eso de esa declaración de juicio y que Dios me reveló lo que pasó y que todo debían de... O sea, no. No es más fácil yo decir eso que... No es conveniente. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos tiempos hay mucha confusión en las personas. Hay muchas personas que se montan en ola, llegó esta circunstancia y se montan en una ola de Dios me dijo, viene juicio, el qué sé yo qué. Entonces cuando tú vas al contexto real, tú ves las escrituras y tú dices, espérate, las cosas como que no me cuadran. Porque cada vez que surge una circunstancia trágica en cierto país X, salen personas diciendo, no, porque Dios me había avistado, porque Dios me dijo, porque yo siento, porque yo creo. Espérate. Parece que hay gente con el espíritu de Jonás. No, porque, exacto. Entonces, yo creo que si Dios te avisó y te dijo, era porque tú tenías que accionar para evitar algo. ¿Me entiendes? Entiendo yo, si Dios te dijo algo, era para poder evitar. Que pero si Dios, no te pongas esa batuta, varón de Dios, sierva del Señor, si tú sabes que para tú poder tener figura y que los lentes vayan para donde ti. No, amada. ¿Qué tú hiciste cuando se te dio esa revelación? Oraste. Sí. O tú fuiste. Hicimos como Jonás ahí. Yo lo voy a poner en contexto. Nos vamos para otro lado, que esa gente son pecadores. Yo lo voy a poner en contexto, amado. Ok, el Señor te reveló que el Jet C se iba a caer y toda la cosa. Tú fuiste al Jet C y dijiste y hablaste. Tú fuiste donde el Señor, le dejaste al señor Antonio Espaillat, le dejaste un correo diciendo, mira, el Señor me reveló esto y aquello. Tú hiciste la diligencia para que esas personas puedan tomar asunto y puedan decir, espérate, esta mujer está diciendo cosas que realmente, o este varón de Dios, hay que ponerle atención. O sea, pasa la tragedia y entonces que tú sales diciendo que Dios te reveló. Déjalo ahí. Ayúdame ahí, siervo de Dios. Porque me estás calentando los evangelios. No, espérate, varón. De la actualidad. No es que no se le puede poner paño tibio a la cosa. Hay que ser coherente. ¿Cómo tú me vas a venir a decir Pero a mí? Pero es que mucha gente come de los views. Si tú le dices eso, después la gente no va a ir a verla. Escúchame, no es solo los views. Varón, todo el mundo quiere buscar protagonismo. Lamentablemente hay gente que utiliza lo espiritual para entrar en un protagonismo, para entrar en la onda, para decir y para estar de boca en boca dentro de su sistema de liderazgo, de pastores, de lo que sea, diciendo, no, mira, esa es la profeta que el Señor le reveló, que fulano, que esto, que aquello. Entonces, no, amada, no te pongas a batuta porque Dios se quilla. ¿Usted sabía? Tú estás diciendo que hay un descuido en la parte del creyente con... No hay una madurez. La iglesia se ha descuidado en este tiempo. El problema de la iglesia ahora mismo es que no hay una madurez. Y madurez no tiene que ver ni con la edad, No, madurez tiene que ver con el conocimiento pleno para un accionar sano. ¿Me entiendes? Un conocimiento pleno para yo accionar, para que algo se sane, para que algo produzca, para que algo sea bueno. Pero ahora mismo no se ve eso, es todo lo contrario. Aquí le queremos poner paño con pata a todo lo que veamos. Entonces hay un saco de hueco, como cuando tú le haces así a la pared, un hoyo. Hay que llenarlo. Mira, nos quedan 30 segundos. Ok. En estos 30 segundos, uniendo todo lo que ya te hemos dicho con relación a esto, mira, no bastaría un programa, 2 programas, 3 programas para decirte lo importante que es mantener a Dios en primer lugar en tu vida en medio de la catástrofe. Todo lo que te vinimos haciendo, lo que te vinimos diciendo, tanto Yarixa como Karen, como el ministro, es que debemos de acercarnos a Dios en medio de la catástrofe. En vez de preguntarnos dónde Él estaba, mejor preguntémonos nosotros dónde estamos nosotros delante de Él. ¿Cuál es nuestra posición para con Él? Así que, querido amigo y hermano, en vez de preguntarte por qué ese familiar se te fue, dale gracias a Dios por el tiempo que te permitió vivir con Él. Así es. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue una sesión más de
poco. Contenido de vida. Recuerden Aleluya. suscríbase al canal, suscríbase, Suscríbase, dele la link campanita y y dele comente. la campanita. Comente, señores, de su Aleluya. opinión en base a este tema. Muchas bendiciones. Bye, Amén. bye, bye, bye.